Bien, bueno, ya hablamos entonces del concepto de dominancia con Flash y Judy Hopps, y ahora vamos a hablar de otra idea que yo recién planteé, y ahora la vamos a expandir un poco más. Y es que un sistema tiene un único modelo matemático, eso está clarísimo, pero tiene más de una función de transferencia. Porque aparte de que la función de transferencia depende de la salida que elegimos, o sea que ya con distintas salidas para el mismo sistema vamos a tener distintas funciones de transferencia, sino que también, dependiendo del contexto en el cual esté envuelto, podemos aproximar la función de transferencia de distintas formas, aproximar simplificándola. Por ejemplo, un sistema de orden n puede ser aproximado como un sistema de segundo orden, o también puede ser aproximado como un sistema de primer orden, o puede ser aproximado simplemente como una ganancia. ¿Dependiendo de qué? Y dependiendo también del entorno en el cual se encuentra. Un ejemplo, el motor de corriente continua. ¿Sí? Todos sabemos que el modelo matemático del motor, linealizado, porque el motor de DC no es lineal, pero nosotros lo linealizamos, ¿sí? Parte de estas dos ecuaciones, la ecuación eléctrica y la ecuación mecánica. La eléctrica dice que la tensión es R por I, más L por la derivada de I, más K por omega, fuerza contraelectromotriz. Y la ecuación mecánica dice que el momento de inercia J por la aceleración angular es igual a la suma de torques aplicados en el rotor. El torque motriz, K por I, menos el torque producto del rozamiento, en este caso. Podemos incluir la carga, pero lo dejamos ahí. Después peguen una mirada a esto, porque aparte hay una cuestión interesante con respecto a las unidades en las cuales se mide cada una de estas variables y cada una de estas constantes. Y en la guía hay un ejercicio donde hay una hoja de datos de un motor y les pedimos que saquen los valores de los coeficientes, y es muy importante que lo hagan. Es sumamente importante que hagan ese ejercicio. Ahora bien, la función de transferencia que relaciona la velocidad de giro del rotor con la tensión de entrada puede ser representada de distintas formas. Por ejemplo, puede ser representada de esta forma, la que nosotros conocemos: K sobre L por S más R por JS más B más K cuadrado. Esta es una función de transferencia de segundo orden. Ahora bien, esto también se puede representar de esta forma, dividiendo por L y dividiendo por J, estos dos términos, o sea, sacando factor común L, sacando factor común 1 sobre L y 1 sobre J, queda expresada de esta forma la función de transferencia, donde un polo depende de la parte eléctrica y otro polo depende de la parte mecánica. ¿Sí? En los motores y en general, las constantes de tiempo eléctricas son muchísimo más grandes que las constantes de tiempo mecánicas, muchísimo más grandes. Por lo tanto, las constantes de tiempo mecánicas son muchísimo más grandes que las constantes de tiempo eléctricas. Ahí está. Las constantes de tiempo mecánicas son muchísimo más grandes que las constantes de tiempo eléctricas. Por lo tanto, en el caso de un motor de corriente continua, dependiendo del entorno en el cual se encuentre ese motor como parte de algún otro sistema, lo podemos reemplazar por una
función de transferencia de primer orden que considere solamente la constante de tiempo mecánica. O incluso lo podemos representar como una sola, simple ganancia. ¿De qué va a depender? De nuevo, del entorno en el cual esté metido este motor, de cuáles sean los polos dominantes del sistema completo. Miren, acá tenemos, por ejemplo, el modelo que yo les estaba comentando, ¿sí? Este motor Faulhaber 2248024BLS es el que está en la guía de trabajos prácticos, ¿sí? Está la hoja de datos de este motor, y de ahí ustedes pueden sacar los parámetros. ¿Está? Los parámetros no están en estas unidades, entonces eso es lo interesante de este ejercicio, de ese ejercicio de la guía. Ahora bien, con esos valores tenemos tres funciones de transferencia distintas, según lo que vimos recién. La función de transferencia completa, que tiene los dos polos, el polo o la constante de tiempo eléctrica y la constante de tiempo mecánica, y fíjense que hay un orden de magnitud entre ambas. Perdón, profe, está hablando de la parte mecánica del motor, ¿no? Sí, sí. No de lo que arrastra el motor. No, no, solo del motor. Esta función de transferencia es exclusivamente del motor. Entonces, acá están caracterizadas las dos constantes de tiempo. Aquí tenemos en M2 una segunda aproximación evaluando solamente la constante de tiempo mecánica. Y tenemos una tercera aproximación evaluando solamente la ganancia del sistema. ¿Y cómo son sus gráficas? O sea, ¿cómo es la respuesta temporal ante una entrada de escalón de este sistema planteado acá, este otro, y la ganancia? Miren. La ganancia es la línea roja, clarísimo. Y en las líneas azules y verdes están las respuestas temporales de los sistemas de primer orden y de segundo orden. Y ven que no hay mucha diferencia. Entonces, en este caso, nosotros, si bien sabemos que la función de transferencia de un motor es de segundo orden, podríamos caracterizarlo, si fuera necesario, como uno de primero. ¿Para qué lo hacemos? ¿Para qué la caracterizaríamos como uno de primer orden? Para simplificar una función de transferencia de un sistema complejo. O sea que si eso va a acoplarse. Por ejemplo, ya te atiendo. Supongamos que el motor está asociado a una planta que tiene esta función de transferencia, 1 sobre S más 1000. 1 sobre S más 1000. En este caso, no hace falta modelar al motor con mucho detalle. Miren, acá tenemos las respuestas de este sistema con el motor caracterizado de tres formas diferentes, como un sistema de segundo orden, como un sistema de primer orden y como una constante. Son prácticamente iguales las tres. Pero a la hora de diseñar, si el motor es de segundo orden, toda nuestra función de transferencia, todo esto va a ser de orden 3. Si la función de transferencia del motor es de primer orden, todo esto va a ser de segundo. Y si la función de transferencia del sistema es una ganancia, lo único que va a afectar va a ser la ganancia de esta planta y el sistema nos sigue quedando de primer orden. Se nos simplifica a la hora de diseñar. ¿Siempre es posible hacer eso? No. Acá estamos en otro caso donde la planta es más rápida. Y fíjense que ahora tenemos la respuesta temporal de este sistema con
el motor caracterizado como un sistema de primer o de segundo orden, y nos entrega las curvas azul y verde, o una constante, y tenemos la curva roja. En este caso, ya caracterizar el motor como una constante, y estaría metiendo mucho error. Estaríamos metiendo mucho error en el transitorio. Si bien el tiempo de establecimiento no va a partirse, no se va a alejar demasiado, ya hay más diferencia. Bueno,